Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, 2:20 de la tarde. Quiero decirles que Axel está en estos momentos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregando viviendas en Olavarría, que si podemos en un ratito vamos a ponchar, vamos a ir a ver qué es lo que está diciendo, porque es importante, es una semana realmente, yo sé que lo decimos todo el tiempo y que ya pierde fuerza, pero es una semana clave porque además el domingo van a estar cerrando las listas, porque hoy es un día importante de actividad en el Congreso, ahí están tratando en comisión los proyectos de los gobernadores. Vamos a estar hablando también de la inflación, porque hoy a las 4 de la tarde finalmente el INDEC va a dar a conocer este número. Hay paro y protesta en el Garraham, así que de todo esto vamos a estar hablando. Mientras tanto, ustedes pasan por, hablando de streaming, nuestro canal de YouTube de El Destape, nos dejan un like y nos acompañan. Vamos a hablar entonces de los gobernadores y de las comisiones que ya empezaron a funcionar. Está reunida en la Cámara de Diputados la de presupuesto para tratar los dos proyectos firmados por todos los gobernadores sobre la coparticipación de los ATN, y a las 4 de la tarde además se va a sumar la Comisión de Energía y de Combustible para abordar la redistribución del tributo a los combustibles y también la eliminación del fideicomiso nacional que hoy maneja la Casa Rosada, que está manejada por el gobierno. Vamos a recordar que por el emplazamiento que se hizo la semana pasada, no solamente estaba la obligatoriedad de reunirse, de que la reunión funcione en el día de hoy, sino también de que se firme dictamen. No se pueden ir hoy sin un dictamen firmado. Además, ahora, por estos minutos, 2 de la tarde, estaba prevista la reunión de comisiones de Ciencia e Innovación Productiva y la de Presupuesto para tratar un proyecto, ya que estábamos hablando justamente del CONICET, de ley que busque declarar la emergencia del sector científico. Una iniciativa que, dicho sea de paso, tiene dictamen hace más de un año en la Comisión de Ciencia, pero que claramente estaba paralizado por la inactividad, porque a José Luis Espert no le está gustando mucho trabajar últimamente. Así que eso es lo que está ocurriendo ahora en el Congreso. Por supuesto, si hay novedades, vamos a estar ahí también para contar si hay algún tipo de resolución, sobre todo teniendo en cuenta que se están tratando los dos proyectos de los gobernadores. Nos vamos a quedar en el Congreso. Hoy pasó algo muy importante en relación a este caso que nos alarmó a todos, que nos sigue alarmando y que tiene que ver con las muertes por fentanilo. Hoy se reunió la Comisión de Salud y Acción Social, que acaba de aprobar un dictamen unificado entre todas las fuerzas políticas, que básicamente lo que tiene es 26 preguntas que le hacen al Poder Ejecutivo para tratar de esclarecer los casos de fentanilo contaminado que se sepa hasta ahora y comprobado ya dejó 87 víctimas, al menos, porque están abiertas investigaciones acerca de otras muertes, así que esto podría ir incrementando ese número. El despacho firmado por los legisladores de todo el arco político, insistimos, apunta justamente a determinar las responsabilidades, la falla de control y las medidas adoptadas por las autoridades. En algún momento se enchastró un poco la cuestión, digo, a lo largo de todo este tiempo hay que tratar de empezar a separar un poco el asunto y por eso me parece importante lo que pasó hoy en el Congreso para que finalmente entre todas las fuerzas políticas, porque esto no es de un partido político, no se le puede achacar a un partido político, sino que evidentemente lo que hay que hacer es tratar de investigar, cosa que ya está haciendo el juez Kreplak, por supuesto. Pero bueno, también hay mucha carroña por ahí. Sí, básicamente todo el mundo se está queriendo tirar el fardo unos a otros. Exactamente. Y no se está resolviendo todo el problema de fondo, pero bueno, está claro que hubo advertencias que no fueron escuchadas. Evidentemente. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Yedlin, que es el diputado de Unión por la Patria, cuando terminaba la reunión de comisión a propósito de este dictamen que acaban de firmar. Pablo Yedlin.
tema de enorme gravedad, ¿no? Estamos hablando de una de las situaciones de mal control de medicamentos quizá más grave que ha tenido la Argentina en su historia, ¿no? Acá tenemos, por supuesto, un primer, digamos, persona o elemento a investigar, que es el laboratorio propio de elaboración, pero inmediatamente después el Estado como quien debe controlar y asegurar que la medicación que le llega a la población esté en condiciones. En este caso, por supuesto, el ANMAT y secundariamente el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Así que es de una gravedad inusitada, gravísima. Quiero dejar claro que todos los bloques han presentado en este sentido proyectos de pedido de informes. Si el Estado deja de controlar la calidad de nuestros alimentos y de nuestros medicamentos, no vamos a estar mejor, vamos a estar mucho peor, y eso es lo que nos parece me está pasando. Justamente lo que queremos es que la justicia avance, que es obviamente la primera responsable también en este sentido, es que la justicia avance, creo que lo está haciendo, y me parece que nosotros desde la política también expresar claramente la voluntad de que esto se sepa bien qué pasó, que haya claridad y justicia en este tema, pero aparte poner los mecanismos para que nunca más se repita esto, que ese fue el objetivo de la creación del ANMAT cuando se creó en los 90. Bueno, vamos a seguir con este tema en un ratito nada más, porque es importante hacer el recorrido de todo lo que estuvo pasando hoy en la actividad en el Congreso. Les propongo que hagamos un toque para ver qué es lo que está pasando en Olavarría, donde está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una semana clave. Vamos a escucharlo a Axel. Que el Partido Radical, que tiene toda esa trayectoria que viene de ahí de Irigoyen, no estamos de acuerdo, pero valoro que no se hayan sumado a la motosierra. Valoro que con el radicalismo se pueda discutir una cosa o la otra, pero no el recorte salarial, el recorte de la infraestructura, no el recorte de la salud, no el recorte de la educación. Eso no, discutamos todo lo demás. Por eso yo lo valoro. Acá en Olavarría, ¿qué le trajo el gobierno de Milei? Quiero ser muy respetuoso en esto, porque antes discutíamos ideas. Liberal libertario, anarcocapitalista, discutíamos ideas. Ahora estamos discutiendo realidades. Llevó 1 año y medio, más de 1 año y medio de ese gobierno. Y no lo quiero decir por lo ideológico, ni quiero faltarle el respeto a nadie. Ustedes saben que tenemos un presidente que cuando no está de acuerdo insulta, señala, maltrata. Nunca fue mi estilo y lo quiero proyectar mucho más allá de mí. No es la forma en la que nos conducimos en la provincia de Buenos Aires. Cuando no estamos de acuerdo, discutimos, pero con respeto. No va a salir nunca un insulto de la boca de este gobernador, aunque no esté de acuerdo con el desastre que están haciendo desde el gobierno nacional. Con respeto, con reconocimiento, bueno, lo han votado, vamos a discutir y vamos a observar y vamos a ver qué está pasando. ¿Qué le trajo Olavarría? ¿Qué le trajo al centro de la provincia? Una región productiva, industrial, minera. Yo le digo qué les trajo. Paró la obra en el acceso a Sierra Baya. Paró la obra, paró la Ruta 3. Paró el edificio de Ciencia de la Salud de la universidad. Está todo parado. Pero uno dice, bueno, es obra pública. Un desastre para Olavarría. Olavarría sufre más el parate de la obra pública. Lo sufre toda la provincia de Buenos Aires, pero lo sufre especialmente Olavarría, porque tenemos acá la minería, tenemos la construcción, tenemos la industria que empieza a parar. Ahora voy a hablar de las consecuencias de esa cadena, de ese multiplicador del que hablamos tantas veces, Maxi. Bueno, hoy lo vemos multiplicando para abajo, multiplicando en negativo. Eso está parado. Hoy estuvimos recorriendo una obra de asfalto, son casi 1 kilómetro, allá se llama La Rioja, ¿no? Hay algo que era tierra, camino de tierra, y que hoy pudimos ver cómo la universidad, cómo se va a unir más adelante el parque industrial con el tejido urbano, nos va a llevar a muchísima mejora de la vida de la gente que vive ahí. Estuvimos con los estudiantes universitarios, estuvimos con gente de la universidad. Vaya mi solidaridad a lo que están planteando hoy en todas las universidades del país, que la están dejando sin presupuesto, a las universidades, al CONICET. Son realidades, es para atrás. La pavimentación está a toda marcha. Luego
estuvimos en el Polo Judicial. ¿Recuerdan? El Polo Judicial, lo estuve recorriendo. Capaz en Olavarría, ya es la segunda o tercera vez que lo recorro, era una obra que se había iniciado antes de que nosotros llegáramos, se paró por un hecho de corrupción en la época de Vidal, se pararon esos polos judiciales, es una obra inmensa, 13.000 metros cuadrados, es donde van a funcionar diferentes juzgados, le va a facilitar la vida a Olavarría, le va a facilitar el acceso a la justicia, también al Poder Judicial. Hoy tiene un cartel enorme que ya está colocado de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esa obra la recorrí varias veces, estaba parada, había que destrabarla, es complicado destrabar la obra, rescindir contratos, esta estaba judicializada, estuve viendo hoy 75 laburantes, cemento de Olavarría en obra de Olavarría, y la obra continúa y está al 80%. Son realidades. Luego estuvimos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, una obra que también había recorrido, la vimos desde el comienzo. Las casas de la Provincia de Buenos Aires tienen un sentido, además de ser hermosa, 3 pisos, el ascensor, la turnera, la tecnología, la conectividad. Miren, les cuento una sola cosa porque nos lo criticaron mucho. Casa de la Provincia de Buenos Aires, ¿para qué? Está por ahí Cristina Álvarez Rodríguez, que es la que lleva las casas de la provincia, y esta casa, lo explicamos desde el comienzo, nos decían ¿para qué? Bueno, ahí ahora funciona el IOMA, el IPS, el registro civil, funciona también minería de la provincia, la subsecretaría de minería, funcionan diferentes dependencias del Estado provincial que tienen despliegue, sede en todos los municipios de la provincia. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era esto? Estaba el registro civil por allá, el IOMA por acá, el IPS por allá, todo separado, todo disperso, a veces en condiciones muy precarias. Pero a veces, como me decían hoy, alquilaban un lugar para funcionar, me decía 2 millones de pesos por mes. Entonces estamos en alquiler, estamos de prestado, a veces en lugares propios. Algunos me decían, no, tenemos una casa hermosa, pero está destruida hace un montón de tiempo. Bueno, ¿cuál es la idea de las casas de la provincia? Juntar, unificar, poner a funcionar en un solo lugar las diferentes dependencias del gobierno provincial. Y me decían, pero van a gastar plata para hacer eso en Olavarría. Bueno, lo hemos hecho en Balcarce, lo hemos hecho en la primera que hicimos fue, Silvi, en Varadero, en 25 de mayo, lo van a hacer en esos pueblos. Bueno, y yo decía que tienen derecho en Olavarría a que el gobierno provincial, cuando tengan que hacer los trámites, cuando tengan que hacer un reclamo, cuando tengan que tener una información, está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Mujeres, esté en un solo lugar, el lugar sea digno, el lugar esté equipado, esté preparado, pero me decían, bueno, pero lo vas a hacer allá en Olavarría que se arreglen. Y mi respuesta fue que había una casa de la provincia funcionando cuando yo llegué, que era la casa de la provincia que funcionaba en la capital federal, allá en calle Callao, que se hizo para que los porteños puedan hacer los trámites de la provincia tranquilos, cómodos, prolijitos. Y yo decía, cuando es para los porteños, nadie protesta. Ahora, cuando es para Olavarría, qué gasto de plata. No. Acá no hay bonaerense de primera y bonaerense de segunda. La Casa de la Provincia de Buenos Aires, esta es la número 18 que inauguramos y tenemos como 50 en obra. Muy importante la presencia del gobierno provincial porque es federalismo también. Ahora que está en discusión el federalismo, es federalismo al interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que han plantado obras, el colector cloacal, ¿no? El colector cloacal norte, que son obras de infraestructura muy importantes, relevantes, centrales. Nosotros hoy estamos trabajando en la repavimentación, en la pavimentación de La Rioja, con luminarias, con la cloaca en el barrio 10 de junio.
Es decir, que el gobierno de la provincia no puede hacerse el distraído. Yo entiendo cuando el gobierno nacional dice no hay plata, entiendo que lo diga, pero les quiero decir que es mentira. Es mentira que no hay plata. En el día de ayer subieron la tasa de interés que le pagan a los bancos, a la timba, el 75%. Es una de las tasas de interés. Fíjense que ellos dicen que la inflación va a ser de 21. Han subido la tasa de interés que genera un negocio financiero que ¿quién creen que paga? ¿Quién paga eso? Se paga del mismo lugar, de los mismos fondos, que son recursos recaudados en nuestra provincia, de los mismos fondos con los que no quieren terminar las obras para Olavarría. Pero cuando se trata de los bancos, cuando se trata de las finanzas, cuando se trata de la timba, nunca escuché esta frasecita no hay plata. Cuando se trata de la deuda externa, el Fondo Monetario, para eso siempre hay plata. Entonces yo quiero plantear acá, en Olavarría, que estamos viviendo una situación como en toda la provincia, pero más profunda. En toda la provincia, cuando uno va al comercio, está todo parado. Cuando uno va a la industria, está todo parado, porque tienen un dólar barato, abrieron las importaciones, la gente anda trayendo, en los supermercados se ven productos importados que se producen en la provincia. Y uno puede decir, bueno, está más barato, no está más barato. Es un arreglo macroeconómico que hace que el dólar sea tan barato que conviene irse a veranear a Brasil que ir a la costa argentina. Esto pasa porque hay determinada decisión de política económica de favorecer ciertas cosas y perjudicar a otras. Entonces lo quiero decir con todo respeto, este plan antiindustrial, este plan contra la producción, este plan contra el comercio, contra la pyme, contra el pequeño productor rural, es mucho más duro contra la industria de la construcción. Mucho más duro. Es de todos los sectores económicos de los que más cayeron, 30% abajo desde que llegó Milei. Paró la obra pública, pero también subieron los insumos en dólares de todo y la construcción está más cara que nunca. Y eso no es natural, no es un plan de desarrollo a 20 años, 30 años, es fundir la industria nacional, es fundir Olavarría. 1.500 puestos de trabajo se perdieron en Olavarría. Empresas que cierran, la que hacían las bolsas para el cemento, ¿y cómo va a seguir instalada acá? Se va a producir otro país. Y uno puede discutir esto en todos los momentos históricos, pero hoy particularmente, cuando vemos que el presidente de Estados Unidos, de las grandes potencias, le ponen aranceles, le ponen impuestos a la importación de productos para que no entren de China, para que no entren de acá, para que no entren de allá. ¿Qué hace el presidente de Estados Unidos? Con el que no estoy de acuerdo prácticamente nada, pero hay algo que está muy bien. El que es fan del presidente de Estados Unidos es Javier Milei, que le escucha el discurso entero. Lo que dice es que no se puede perder una fuente de trabajo en Estados Unidos. Presidente Milei, estamos perdiendo fuentes de trabajo en Olavarría, estamos perdiendo fuentes de trabajo en la industria, estamos cerrando empresas que tenemos hace años por culpa de su política económica. Defienda el trabajo y la producción. Presidente Milei, deje que la gente tenga su casa, que tenga su laburo, que venda en el comercio, que haya turismo, que haya producción en la provincia de Buenos Aires. Es muy importante marcarlo porque vamos a una elección y por supuesto que yo vengo a plantear estas cosas porque el 7 de septiembre votamos en la provincia de Buenos Aires. Y si el gobierno nacional observa que tiene un apoyo formidable, aún en los lugares donde su política económica está pegando y golpeando con dureza, pero lo apoyan igual. Donde les pararon la obra, lo apoyan igual. Y está bien, el voto es una decisión de cada uno, pero ¿cómo se va a leer ese voto violeta? Como que hace falta meter más motosierra. ¿Motosierra dónde? En la cementera. Motosierra en la obra pública. Motosierra en la salud pública. Motosierra en la educación pública. En los jubilados, en los discapacitados. Yo les pido por favor, defendamos a los jubilados,
defendamos las industrias, defendamos la barría, defendamos este intendente, defendamos la salud pública, defendamos la educación pública. Está complejo y complicado. Y si tiene un respaldo, va a avanzar. Y va a privatizar el PAM y tienen dudas. Ya lo han dicho, va a seguir con esta política de que el que tiene plata es libre. El que tiene guita es libre, el que tiene un buen pasar es libre. Ahora, ¿el resto libre de qué? Libre de no tener escuela. Hablaba con los pibes de la universidad, están de paro porque es el ajuste más grave de la historia que tenemos. Hemos tenido ajustes, en la universidad. En la ciencia, escuchábamos a los científicos del CONICET el otro día llorando al micrófono, pues les cortan todos los recursos. A ver, en la provincia de Buenos Aires necesitamos universidad pública, necesitamos escuela pública, necesitamos obra pública. Después discutamos lo demás, estamos hablando de un resonador para el hospital. Necesitamos seguir haciendo inversión. Acá no todos se pueden pagar por privado, la salud, la educación, la universidad. Hay gente que necesita laburar, hay jubilados que necesitan jubilaciones dignas. Les sacaron los remedios. Le sacaron los remedios a los pacientes oncológicos. Por eso yo no vengo acá a insultar a nadie. Vengo a decir que el 7 de septiembre tenemos que salir a defender lo que tenemos, lo que queremos, lo que necesitamos. Le digo, hay una boleta que es la de Fuerza Patria que sirve para defender la educación pública, la salud pública, estas viviendas y las que faltan. El trabajo de los laburantes que se quedaron en la calle, hay que defenderlo, hay que defenderlo. Hay que defender el laburo de los empleados de comercio, de los sindicatos. Eso es lo que estamos ahora discutiendo. Así que yo, de nuevo, siempre con respeto, con argumentos y a esta altura con realidades. La provincia de Buenos Aires viene a decirle a Olavarría que aunque estamos atravesando un momento complicadísimo, vamos a hacer los máximos esfuerzos para que Olavarría siga funcionando. Vamos a hacer los máximos esfuerzos para que el intendente tenga los instrumentos. Vamos a hacer los máximos esfuerzos para que se siga construyendo vivienda, para que la universidad siga andando. Lo hemos hablado con el rector, a disposición para ayudarlo con la obra que está haciendo. Así que me parece que el 7 de septiembre tenemos una oportunidad enorme. Es la oportunidad de oro que tenemos en un proceso democrático, que es donde, más allá de quienes somos dirigentes políticos, quienes tenemos responsabilidades como funcionarios, cada uno y cada una vaya a expresar lo que quiere, lo que desea y lo que siente. Así que el 7 de septiembre vamos con una boleta a parar esta política que nos deja sin trabajo, que deja con hambre y con problemas a las mayorías, que ataca la educación pública, la salud pública. Así que el 7 de septiembre, Fuerza Patria. Muchas gracias. Axel Kicillof, recién entregando viviendas en Olavarría, pero también obviamente utilizando el micrófono para tratar de explicar qué es lo que se juega en las próximas elecciones. El 7 de septiembre, vamos a recordar que el próximo domingo es el cierre de listas, de todas las listas, las de que se van a jugar el 7 de septiembre y las de octubre. Así que ahí también se va a develar seguramente muchas incógnitas que todavía están dando vueltas en relación a quienes van a estar, no solamente encabezando las listas, sino quienes van a ser parte de cada uno de los armados políticos. Encendido discurso del gobernador bonaerense, pero vamos a volver nosotros a nuestro resumen imposible. Estábamos justamente trazando el camino de lo que había sucedido en el día de hoy en el Congreso. Por supuesto que sigue sucediendo adentro y afuera. Recuerden que afuera la tenemos a Lula, que en un ratito va a estar en contacto con nosotros para contarnos qué es lo que pasa con una nueva marcha de jubilados. Adentro está funcionando la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que preside José Luis Esperti, que la tuvo cerrada durante un montón de tiempo, para
no solamente discutir, sino también dictaminar los dos proyectos que se le dice los proyectos de los gobernadores, ¿no? Claro. Los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Pero además de eso, decíamos que hoy se había dado algo muy importante en relación al escándalo del fentanilo, porque ahí en la Comisión de Salud y Acción Social finalmente llegaron a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Bueno, hicieron un dictamen donde hay 26 preguntas que básicamente lo que intenta hacer es tratar de por lo menos echar un poco de luz a qué es lo que sucedió con este escándalo del fentanilo contaminado, si es que estuvo contaminado o adulterado, o vaya a saber lo que finalmente termina dictaminando la justicia. En el mientras tanto, desde la Cámara de Diputados están queriendo avanzar. Lo escuchábamos a Pablo Yedlin, que es justamente el que preside la Comisión de Salud y Acción Social. Ahí en lo que sucedió esta mañana durante el debate en comisión, la mayoría de los diputados de la oposición le están exigiendo al ministro de Salud, Mario Lugones, que dicho sea de paso, muchos decían algo con lo que concuerdo, es prácticamente no se le conoce la voz a Mario Lugones con todo lo que está pasando en materia de salud y particularmente con este tema, ¿no? Puntual. Así que, por ejemplo, ahí la diputada Tolosa Paz, en su intervención, ¿querías decir algo? No, que no se le conoce la voz a Lugones, pero sí se le escuchó la voz a Federico Sturzenegger en una nota donde, bueno, le echa el fardo básicamente al ministro de Salud. Sí, y del ANMAT, de eso vamos a estar hablando ahora, en segundos nada más. Déjenme decir que en ese debate en comisión, la diputada Tolosa Paz, en su intervención, pidió saber, obviamente, por qué fallaron los controles, qué medidas se están tomando o se tomaron, y además recordó que en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la ANMAT excluyó al fentanilo de la trazabilidad obligatoria. Vamos a escuchar un pedacito de la intervención de Tolosa Paz hoy en la Comisión de Salud y Acción Social. Llegamos a septiembre del 2016. El ANMAT sustituye el anexo 1 y el fentanilo desapareció. No está más como medicamento que tiene que tener una exhaustiva trazabilidad. Le digo a la diputada preopinante que si no recuerda, gobernaba el expresidente Mauricio Macri. Y como recién mencionaba Jera, el que se refirió a este tema de una manera sorprendente es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ayer propuso lisa y llanamente disolver el ANMAT. Nosotros sabíamos, porque digamos, era uno de los organismos que estaba, digamos, dentro de la nómina de las diferentes instituciones que iban a pasar por el rastrillo, por este sistema rarísimo de desregulación de muchos institutos, de muchos organismos que todos sabemos cuál es la importancia. Bueno, imaginarán ustedes cuál es la importancia del ANMAT. Bueno, Sturzenegger ayer, escuchen esto porque es alucinante. Alucinante en el sentido que no se puede creer. En una entrevista admitió que este desastre del fentanilo es responsabilidad del ANMAT, un organismo que él mismo desreguló y desfinanció, y desliza directamente, lisa y llanamente, la posibilidad de eliminarlo. Pero después tenemos un tema bien polémico que es el tema del fentanilo. Sí, eso es recontra polémico. Re polémico, ¿no? O sea, no solo polémico, sino dramático. O sea, que hay gente que le ha dado una medicación a gente y hemos tenido prácticamente 70 muertos, incluyendo un bebé. Sí. Entonces, ¿y ahí qué pueden hacer? No, entonces, digo, esto es que te voy a decir es, tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No me lo descontextualices ni nada, es una reflexión. Yo tengo un ANMAT, el ANMAT me dice yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, ¿vos qué haces? Confías. Confías. Claro. Entonces digo, imagínate por un momento, no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico, decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno de un laboratorio que sea... ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Claro.
Impresentable. Claro, dice Morando. Sí, claro. Ah, Es un sí, Muppet. totalmente. Sí. Impresentable lo que dijo ayer en esta entrevista de Sturzenegger. Pero tremendo cómo admite totalmente la culpabilidad de la ANMAT. Dice que, bueno, que en todo caso el laboratorio pudo comercializar ese fentanilo porque es amigo del poder. Le aviso a Sturzenegger que hace casi 2 años que están ellos en el poder y que la adulteración o la contaminación de ese fentanilo Ocurrió ahora, que la ANMAT en este había último advertido año. en febrero, que recién después pasó a la acción en marzo, 2 meses después, en abril. Bueno, volviendo al tema de la comisión que ocurrió hoy en diputados, lo que se exige es el fortalecimiento, justamente por el contrario de lo que está diciendo ahí Sturzenegger, el fortalecimiento de este organismo, reforzar la trazabilidad para estos medicamentos, una aduana que controle exhaustivamente la importación de citrato de fentanilo y otros, y un Ministerio de Seguridad con la Dirección de Drogas Peligrosas inspeccionando y generando controles necesarios para evitar el mercado informal de estos productos que son realmente muy peligrosos. ¿Cómo será la cuestión que hasta Feynman dijo que es un escándalo esto? Es verdaderamente un escándalo lo del caso fentanilo. No, tremendo. Tremendo. Ya algunos dicen 96. Ayer nosotros contábamos 97 muertes, ¿no? Ya todo arrancó cuando se destapa el tema en el Hospital Italiano de La Plata, allí con 14 muertes. Y ahora ya llegamos a 97. No hay un solo detenido. Yo no entiendo por qué este tema no... A ver, cuando fue la tragedia de Once hubo 52 muertos, hubo 21 condenas. Acá ya llegamos a 96, 97 muertos. Es prácticamente el doble de la tragedia de Once y todavía no pasa absolutamente nada. Otra de las grandes tragedias en la República Argentina fue la causa de los propolios o del propolio. 25 muertos. Acá largamente lo hemos superado. Estamos en la mitad de un cromañón. La mitad. Hemos superado a la tragedia que fue la voladura del AMIA. Hubo 86 muertos en AMIA, ahora ya llegamos a 96, 97. Ampliamente hemos superado la gran tragedia de la voladura de la Embajada de Israel. Hubo 29 muertos esa vez y ahora 96, 97. Hemos superado la tragedia de Lapa. ¿Ustedes recuerdan la caída del avión? Sí. 65 muertos. Hemos ampliamente superado la tragedia del colegio Ecos, esos 12 alumnos que murieron en una ruta en la provincia de Santa Fe. Y acá no pasa, parece que no pasa absolutamente. Bueno, ahí está, la justicia, el juez Kreplak está ocupado en el asunto, ya veíamos entonces que también en el Congreso avanzan con esta comisión de investigación. Vamos a cambiar de tema, vamos a meternos un poco en la economía porque hoy decíamos es un día clave de incertidumbre por sobre todo las cosas económicas por varias razones. En principio porque el Ministerio de Economía está afrontando hoy un vencimiento de deuda de poco más de 15 billones, con B larga, billones de pesos. La mira está puesta en cuál va a ser la tasa de interés que va a convalidar para renovar estas letras. ¿Y por qué? ¿Por qué lo mencionábamos? Porque esto va a tener un impacto que ya viene teniendo en el costo del crédito en el sector privado a partir de las últimas subas de las tasas, que son, bueno, unas subas infernales, ya lo estamos viendo. En este caso es una de las licitaciones quincenales que después de que se desarmaron las famosas LEFI hace menos de un mes, quedaron como la principal instancia para regular la cantidad de pesos en circulación. ¿Cómo se seca la plaza? Bueno, colocando algunos bonos que van a vencer el día de hoy y la incertidumbre está entonces en si el gobierno va a poder o no afrontar estos vencimientos. Y siguiendo con la economía, hoy se va a conocer la inflación de julio, 4 de la tarde. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que suceda con eso. El INDEC va a publicar la inflación del mes pasado, después del 1,6% del mes de junio. La mayor parte de las consultoras sitúan el número, el que se va a conocer hoy a las 4 de la tarde, un poco más alto que el del mes pasado. Hay quienes dicen que no va a superar el 2%. Sí, están diciendo eso. No da la sensación realmente. No, la verdad pero que bueno, no, la verdad que no. 1,8, 1,9 dicen.
La verdad ¿Qué que no. sé yo? Pero bueno, ya venimos como acostumbrados a que haya esta diferencia, este desfasaje, en todo caso, en los números que publica el INDEC y la sensación térmica que tenemos todos cuando tenemos que salir a comprar, cuando tenemos que vivir, ¿no? Pagar el alquiler, las expensas, bueno, todo, etcétera. Incógnita entonces si el aumento del dólar de la última semana de julio va a tener impacto, o tuvo en todo caso impacto en los precios en el mes pasado. Vamos a recordar que en la ciudad de Buenos Aires el índice de precios al consumidor, el IPC, dio un 2,5% frente al 2,1% que habían medido en el mes de junio. Esto estoy refiriéndome a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, simplemente 4 de la tarde lo vamos a saber. Vamos a ir al tema Garrahan, porque saben que hoy es un nuevo paro, estamos transitando una nueva medida de fuerza de trabajadores y trabajadoras del hospital Garrahan, nucleados en ATE, una nueva huelga por 24 horas, en otro capítulo del reclamo por mejoras salariales, mientras el Senado se prepara para discutir muy pronto, vamos a ver cuándo va a ser finalmente, si se convierte en ley o no que calculamos que sí, que además el tratamiento en el Senado siempre es bastante más favorable en los números a la oposición, así que sí se supone que esto va a tener que salir. Hablamos de la ley de emergencia pediátrica que ya tiene media sanción de diputados. El paro de hoy arrancó a las 7 de la mañana, va a terminar a la misma hora de mañana, por eso decíamos, dura 24 horas. Además, los trabajadores y trabajadoras se concentraron a las 10:30 en la sede central de la Unión Personal en Tucumán 949 como protesta por la suba de los copagos a los trabajadores en sus tratamientos. Mientras tanto, el Garrahan sigue siendo noticia por los logros, porque a pesar de todo hay una cantidad de gente, de médicos, de médicas, de enfermeros, de trabajadores en general, que le siguen poniendo todo, que le siguen poniendo su vida a esto, así que en este caso también es noticia por los logros que están llevando a cabo los médicos y los trabajadores a pesar del contexto. Hoy un equipo del Hospital Garrahan separó con éxito a 2 gemelas siamesas y conversó Ari esta mañana acá en el Destape con Mariano Boglione, que es coordinador del Centro Quirúrgico del Garrahan, y lo contaba de esta manera. Contar de esta operación. Mira, bueno, es como dijeron ahí ustedes, una cirugía que se hace 1 o 2 veces por año. Hay distintos tipos de gemelos unidos, sí, están unidos por distintas partes del cuerpo, algunos comparten el abdomen, otros comparten el tórax, otros comparten el tórax y el abdomen, algunos comparten el sacro, pueden compartir hasta incluso la cabeza, ¿sí? Pueden compartir el tubo digestivo, pueden compartir riñones. En este caso están unidas por el hígado y afortunadamente fue una separación no muy dificultosa porque cada una tenía su propio paquete vascular, así que fue una separación exitosa. Uh-huh. ¿Y podían vivir de otra forma o necesitaban esta operación? No, hubiesen vivido así toda la vida unidas. Claro. Estaban enfrentadas, unidas por el abdomen, y hubiesen llevado toda su vida así, unidas, si no las separábamos, ¿no? Obvio. Uh-huh. ¿Y es una, digamos, operación de riesgo que se puede hacer en algún otro lado o solo el Garrahan lo hace? No, se puede hacer en otros lugares, otros hospitales de hecho hacen. Hay una variedad enorme de gemelos unidos, sí, hay que ver el grado de complejidad que tenga la separación. Uh-huh. Nosotros tenemos bastante experiencia en nuestro hospital en esto porque, como te decía, es un hospital de referencia y los casos vienen hacia el hospital y siempre tenemos que hacer uno o dos por año. Bien. Resolvemos. Entonces tenemos la experiencia y los equipos, porque tenemos todos los equipos preparados, todos los que necesiten intervenir, en este caso intervinieron. Bueno, ahí está entonces el médico contando este hito nuevamente que protagonizan los médicos y trabajadores del Garrahan, que, insisto, ¿no? A pesar de todo este contexto, de la angustia por la que están atravesando todos y todas, bueno, siguen laburando y poniendo el corazón, la vida y todo su conocimiento para que esto siga funcionando de la manera de excelencia que sigue funcionando el Hospital Garrahan. Mientras tanto, voy a hablar de algo más. Atención con esto, porque tiene que ver con los residentes de El Garrahan, y es un anuncio que acaba de hacer el gobierno. Finalmente, lo que acaban de anunciar es que el examen único de residencias va a pasar a ser
provincial. O sea, las provincias se van a tener que hacer cargo de este examen, que justamente se llamaba examen único porque era nacional, porque era parejo para todos. Es decir, cada provincia se va a tener que hacer cargo de este examen y de las residencias. Según los propios profesionales, estos cambios podrían afectar y muchísimo a los futuros médicos. Esto lo acaba de anunciar el Consejo Federal de Salud, que dispuso que desde el año que viene, desde el 2026, los exámenes para las residencias médicas los realice cada provincia. Se refieren a que esta medida demuestra, digo, los médicos, las médicas, quienes se están poniendo en contacto con esta noticia ahora de estos últimos minutos, que lo que están diciendo es que esto muestra un desconocimiento total de este gobierno sobre el tema, porque esto sucede así, este examen único, hace 20 años. Y quedaban vacantes en provincias alejadas, por eso se empezó a hacer de esa manera. Por lo que se hizo único para que se pudieran tomar todas las vacantes con un único examen. Esta medida significa que el gobierno definitivamente fue hacia el fin de las residencias nacionales. Esto lo posteaba un médico hoy, me pareció muy interesante hacer el caminito, la ruta de lo que acabamos de ver básicamente, que es la secuencia. No les aumentó a los residentes nacionales, los médicos hacen paro, los tilda de ñoquis, descubrieron que algunos se copiaban, da de baja todo el sistema de residencias nacional. Claro. Y es lo mismo que acabamos de mencionar, el mismo mecanismo que utilizan ANMAT, para todo, de la ANMAT y para todo. O sea, hay algo supuestamente irregular, que en todo caso habría que indagar un poco ahí para ver si realmente es así, y lo que deciden hacer no es mejorarlo, sino eliminarlo. Bueno, esto acaba de suceder, el gobierno acaba de eliminar el examen único de residencias y se tienen que hacer cargo a partir del año que viene cada una de las provincias. Vamos terminando, vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Hay varias informaciones que tienen que ver con este tema. Hoy a la mañana vencía el plazo que tenía Cristina y el resto de los condenados por la causa vialidad para presentar a la justicia los más de 600.000 millones de pesos que se estableció como decomiso por la maniobra de defraudación. Si eso no sucede, el Tribunal Oral Federal 2 puede disponer que se rematen los bienes de los condenados para cubrir el monto del decomiso. Hay que decir que en función de esto, ayer, a través de 2 escritos dirigidos a la Cámara Federal de Casación Penal, los abogados de Cristina, Beraldi básicamente, le responde a la Cámara de Casación con una intimación al juez federal Gorini para que el pago, para que finalmente no se termine haciendo ese pago, e indica que Cristina no tiene bienes para hacer frente a esa cifra, ya que, se discute el cálculo del dinero reclamado. Además, rechaza la competencia del tribunal y exige la suspensión de la ejecución patrimonial. Y otra de las noticias que la tienen a Cristina de alguna u otra manera como protagonista tiene que ver con el juicio por el atentado, por el magnicidio que sufrió la presidenta. Hoy a las 9 comenzó el alegato en el juicio por intento de asesinato de la expresidenta y la defensa de Cristina acaba de pedir 15 años de prisión para Fernando Sabac Montiel, el que le gatilló en la cabeza el 1 de septiembre del 2022, y también misma pena, 15 años para Brenda Uliarte, una de las presuntas organizadoras de este fallido magnicidio. Pidieron además que las penas sean agravadas por violencia de género. Y otro dato es que la querella dejó afuera de este pedido, pidió la absolución de Nicolás Carrizo, que recuerdan ustedes fue apuntado de ser el jefe de la banda de los Copitos que actuó en la logística del hecho. Bueno, lo que dice la defensa de Cristina, no hay ningún hecho que se le pueda adjudicar, por lo menos con prueba fehaciente, para decir que estuvo involucrado. Por eso piden la absolución. ¿Qué va a pasar con este juicio? ¿Cuál es el trámite a seguir? Bueno, hoy se pasó un cuarto intermedio, el miércoles que viene se va a escuchar el alegato de la fiscal, Gabriela Baigún, y después de eso vendrán ese mismo día, calculan que ese mismo día, los alegatos de la defensa. Todavía no hay fecha de cuándo se van a conocer finalmente el fallo contra Sabac Montiel, contra Brenda Uliarte y contra Nicolás Carrizo. Hasta acá
El resumen de lo que pasó en la Argentina, vamos a ver qué pasa en el mundo, Ori. Y empezamos en Bolivia. Cuenta regresiva de cara a las elecciones generales de este fin de semana. Se va a elegir un nuevo presidente. ¿Este fin de semana? Este fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegamos hasta acá? Bueno, estas son horas de cierre de campaña. Algunos de los 8 candidatos a presidente ya bajaron el telón. Otros lo van a hacer en el transcurso de este día, que es justamente la fecha límite establecida por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para la propaganda electoral. Mientras les estoy hablando, estamos compartiendo imágenes de lo que fue el segundo debate presidencial, al que solo participaron 3 de los 8 candidatos, lo que habla un poquito del clima de esta campaña. Las encuestas que dicen a tomar con pinzas. ¿Pero participaron los 3 más importantes o 3 random? 3. Uno de abajo, uno del medio, uno de arriba. Por disputas. Este es un terreno, como dijimos fuera del aire, muy picante en este momento en Bolivia. No todo el mundo nadie está de acuerdo. No es que todo el mundo coincide. Lo primero que te voy a decir es que estoy sorprendida, que la verdad es que no recordaba que había elecciones en Bolivia. Elecciones presidenciales. Este domingo, claro. Lo que pasa es que está todo el tablero absolutamente minado, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la figura misma de Evo Morales, muy embarrada, tiene que ver con las disputas dentro del campo progresista, tiene que ver con un montón de cosas. La también propia gestión, digamos, de Luis Arce, los malos resultados y demás. Esto no lo vamos a analizar hoy, pero vamos a hacer una previa a los comicios más adelante esta semana. Las encuestas que dicen, para tomar entonces con pinzas, apuntan a una segunda vuelta entre los candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Mientras, como para citarlo, por supuesto, Andrónico Rodríguez es el aspirante mejor posicionado de la izquierda. El evismo, por su parte, ¿qué está pidiendo? Está llamando a votar nulo. Ahora, Andrónico es el candidato de Arce. ¿De Arce sería? No. Tenía cercanía con Evo Morales, se distanció. No es el candidato de Arce. Ok, tampoco es ni de Arce ni de Evo. No, es el candidato mejor posicionado para los campos progresistas. Pero como vienen muy disputados, se distanció. En algún momento fue como el apadrinado de Evo Morales, pero ya esa distancia se ensanchó y entonces ahora simplemente vamos a decir que es candidato del progresismo. El presidente ucraniano, ahora les quiero decir, Volodymyr Zelensky, se reunió este miércoles en Berlín con varios líderes europeos y a través de una videollamada con el presidente estadounidense Donald Trump. Para Zelensky, punto 1, tratando de resumir un poco lo que allí sucedió, para Zelensky, punto 1, Ucrania tiene que estar en la mesa de negociación de forma bilateral o en cualquier otro formato. Estas fueron sus palabras. Bueno, se suele decir, no sé si acá también se utiliza esa expresión, que quien no está en la mesa está en el menú. Ucrania quiere estar en la mesa y no en el menú. Punto 2, Rusia no quiere la paz según Zelensky, ¿no? Lo que intenta Putin, dijo, es anexionar los territorios que ya tiene ocupados. Y si se lo propone, puede ocupar todo el territorio ucraniano. Esta cumbre, esta cita de hoy, se da a tan solo 2 días de la cumbre mayor, la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, donde van a estar puestas todas las miradas este viernes. Una cita que, según Zelensky y sus aliados, debería perseguir como objetivo lograr un alto el fuego. Esto no está nada claro. Y terminamos, por supuesto, hablando de lo que está sucediendo del genocidio en Gaza. Empezamos con la denuncia de Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, en base, esa denuncia en redes, a datos de Save the Children y también de la UNICEF. Dice lo siguiente: al menos 100 niños y niñas murieron de hambre y desnutrición. A eso se suman más de 40.000 muertos o heridos por bombardeos y ataques aéreos israelíes, y más de 17.000 menores están separados de sus padres o no se encuentran acompañados. Además, 1 millón de niños y niñas están profundamente traumatizados y sin tener acceso a una escolarización, ¿no? Como un pequeño balance que es muy contundente en cuanto al diagnóstico que está haciendo de la situación de los niños y niñas en la Franja de Gaza, pero que es breve y que compartió en sus redes sociales. Para
recordar que los niños y las niñas son eso, son niños y niñas. Nadie dijo debe permanecer en silencio cuando un niño muere y se lo priva brutalmente de un futuro. La foto que estamos compartiendo es de un fotógrafo gazatí, Ali Shadallah. Muestra un niño de 2 años. Estaba en el momento de sacar esta foto junto con su mamá en un campo de refugiados de Al-Shati, por supuesto, el enclave palestino. Le quiero contar sobre una entrevista que dio ayer a una cadena israelí. Benjamin Netanyahu dijo estar, fíjense estas palabras, el uso del léxico, ¿no? Estar en una misión histórica y espiritual. También aseguró sentirse muy identificado con la visión del Gran Israel. Y este es un término, el término Gran Israel, que se utiliza desde la Guerra de los 6 días en los años 60, a finales de la década de los años 60, en junio de 67 para ser más preciso, y que refiere en particular a los territorios ocupados. Entonces estamos hablando de Jerusalén Este, de Cisjordania, de la Franja de Gaza, de la península del Sinai y de los altos del Golán. Incluso algunos dirigentes del Likud, porque esto es un término que es parte fundacional del Likud, que es el partido de Benjamin Netanyahu, hablan de una expansión hasta la actual Jordania, ¿no? Es un plan, para que quede claro, tal como lo asume el propio Benjamin Netanyahu de forma pública en una entrevista a la televisión israelí, es un plan que supone una violación total del derecho internacional. Sobre el destino de las y los palestinos, Netanyahu dijo: no los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse. También dijo: hay que darles la posibilidad de irse en primer lugar, de salir de las zonas de combate y en general de abandonar el territorio si así lo desean, ¿no? Con muchísimo cinismo. Esto que acaban de escuchar encaja perfectamente con la definición de limpieza étnica como parte del genocidio que está encabezando Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. Insistimos que acá en este programa en particular vamos a seguir hablando de esto que evidentemente no tiene la repercusión y el tiempo que debería tener en el resto de los medios, ¿no? El genocidio en Gaza, llamarlo de la manera que debe ser llamado y como lo hace Ori todos los días acá en Maldita Suerte. Cerramos así en esta condensación de lo más importante de este día en la Argentina y en el mundo, como siempre, con el tiempo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.